Gente, ¿cómo están? Este es René González, Berio Wifa, Bemio, Nichango, Baña, Omodo, Beate. Hoy se presentó un interesantísimo, ¿cómo es la palabra? Tema, que sigue tocando la situación de dónde surge IFA, de dónde es el origen, de dónde es la fuente. Esto es fundamental. Yo creo que en los últimos meses hemos visto que ha provocado inclusive de que partidarios al IFA y CC, personas que respetamos, porque estamos, no es que le irrespetamos, pero tenemos esta crítica que está bien fundada. Es una crítica que ha hecho Nelson Aboy. Es una crítica muy bien fundamentada, como ustedes han visto en mi serie de Diáspora y Orígenes, por más de 27 antropólogos, documentado por el colega William Ojeda. Yo examiné por lo menos 12 o 13 de estos escritos, incluyendo escritores como Skinner, escritores como Mattery, escritores como J.Y.D. Peele, Nelson Aboy, investigaciones de Bascón, investigaciones ¿cómo se llama? De Du Bois, de Philip Du Bois, tanto antropólogo. Ya eso está totalmente documentado. Yo creo que a nivel científico ya no hay una forma de aseverar de que el Ifá nigeriano, número uno, es el origen y fuente de la geomancia que nosotros conocemos de los 256 signos. Eso es una falsedad. Sabemos que el origen, según varios de los antropólogos, es muy probablemente Asia, viene a través del vector, a través del punto de tránsito del mundo árabe, y los árabes fueron los que enseñaron esa geomancia de los 16 signos a más de 12. Yo voy como por 11 o 12 diferentes etnias: los Ewe, los Fon, los Yoruba, los Igala, los Edo, los Igbo, los Miyanka, los Sagawa de Sudán, los Malagasy de Madagascar. Aquí tengo como 9. Y también están los que practican, creo que se llama Luturu o algo así en Burkina Faso. Pueden haber como unos 10 ya que he mencionado. Todas estas etnias tienen sus propios catálogos interpretativos. Aprendan esa palabra para que lo tengan. El catálogo interpretativo es el corpus de Ifá. Cuando alguien tiene una cadena o un objeto religioso, o atefan con semilla y sacan o marcan el signo binario, tienen que hacer alguna referencia de ese signo. En cada cultura ese signo puede hablar una cosa diferente, y eso que hablan diferente es el catálogo interpretativo. Cada cultura tiene su catálogo interpretativo en su propio lenguaje. Cada cultura tiene sus propios rezos. Cada cultura tiene sus propios cantos. Cada cultura tiene sus propias deidades que no son similares. O en un lado pueden ser vudú, en otro lado pueden ser orisha, en otro lado pueden ser ángeles o espiritualidades de la adivinación geomántica, como ocurre en el caso de los Millancas. Cada cultura hace lo que le dé la gana con la geomancia, pero la geomancia no es de ellos. La geomancia les llega a ellos de los árabes. Ellos apropian los signos y le añaden su propio catálogo interpretativo. Lo hacen suyo, lo incorporan a sus creencias. Puede ser que anteriormente a la geomancia tenían esas creencias de esas mismas deidades, esos mismos cantos, etcétera, pero lo tenían asociado, por ejemplo, como lo hacen los Yoruba anteriormente a la Erindilogun Eifa, que tenían a Dasha. Pueden ser que tenían unos sistemas primitivos de adivinación previo, donde se tiraban unas nueces o tiraban unos huesos y hablaban las mismas historias, los mismos versos, las mismas deidades, las mismas medicinas, los mismos voces. Eso yo no lo descuento. Esa creación cultural, cosmovisión, filosofía, canto, rezo, medicina, boecoché, costumbre, cuentos o fábulas o fantasías de las deidades, la mitología de las deidades en sí, todo eso son cosas que yo puedo como antropólogo o estudioso, me han dicho, bueno, soy un antropólogo tutelado, pero una persona que estudia antropología, yo puedo aceptar eso como creación cultural folclórica de cada pueblo. No lo estoy descontando para los que están escuchando, que son practicantes y faises, escúchenlo 1000 veces. Lo que es de los nigerianos es de los nigerianos, lo que es de los yorubas es de los yorubas, lo que es de los igbos es de los igbos. Nadie le quita a ellos lo que es de ellos, pero la geomancia no es de ellos. La geomancia viene a ellos y ellos cogieron esa geomancia y la hicieron suya. Sí estoy dispuesto a posiblemente considerar, aunque no tenemos evidencia que fueron los yorubas, pero estoy dispuesto a considerar que los yorubas o los igbos o los ewe o los fon fueron los primeros en coger los 16 signos mayores, la madre o la matriz, y multiplicar los 16 contra 16 y crear el sistema de 256 signos. Porque los ewe lo usan, los fon lo usan, los edo lo usan, los igala lo usan, los igbo lo usan, los yoruba lo usan. Los que no usan eso, por ejemplo, los Sawawa no lo hacen, los Millanca no lo hacen, tengo entendido los Malagasy de Madagascar no lo hacen. O sea que hay zonas que se quedaron con los 16 de round y hay otros que sí multiplicaron al 256. Y eso es un desarrollo cultural autóctono, respetable de los indígenas de cada zona. Ok, bien. Yo creo que la evidencia ya está
establecida que la geomancia viene del mundo árabe, el vudú. Hay personas que están protestando en su contra. Eso vamos a llegar a eso. Creo que hay suficiente evidencia también por el estudio antropológico cultural de que por lo menos en el caso de Nigeria, exclusivamente Nigeria con los Yoruba, número uno lo hemos estudiado, los Dudúa no llega hasta el 1200 después de Cristo, o sea que no es una tradición de Ifá práctica milenaria. O sea, los orishas y los costumbres no existieron por miles y miles y miles de años. Tienen del 1200 de adelante. Sabemos por los escritos del Alafín Oyo que a partir del 1500 para adelante es que penetra esta geomancia por la cercanía con los árabes que le enseñan Ifa a los yorubas para el 1500 en adelante. Sabemos por los escritos de J.Y.D. Peel y otros estudios antropológicos que previo al 1900 no había una etnia yoruba. No había un concepto de ser yoruba. Habían grupos separados que cada uno, por ejemplo, Ijebu, Ijesha, Oyo, Shobo, cada grupo era su propia cultura y cada grupo y zona tenía su propio dios o deidad. Tú cultuabas Ochosi en un lado, otros cultaban Ochun, otros cultuaban Changó, otros cultaban un montón de otras cosas. El Ború. Eso sí existía, pero no es hasta mucho después del 1900 que empieza a referirse a todos estos grupos disparatados como una sola supraetnia, una etnia nueva creada, ¿ok? Que es la etnia yoruba, que fue la forma que los cristianos y los Hausa Fulani, los británicos y los Hausa Fulani empezaron a referirse a toda la gente que estaba en lo que actualmente se llama Yorubaland, porque inclusive el delinear esa geografía, es decir, toda esta gente que está dentro de estas líneas que vamos a hacer nosotros arbitrariamente, esa gente son Yoruba. Inclusive las fronteras de los estados después de Benín y de Nigeria fueron hechas arbitrariamente porque divide por el medio. Tú vas a ver muchos yorubas en el lado de Benín también. O sea que hay yorubas o anagó, o la gente que propiamente se llamaba anagó y nagó. Nadie está descontando esas cosas, pero creo que la historia está bastante clara. La antropología está hecha. Yo he tratado lo más posible en mi serie de diáspora y orígenes argumentar mi punto de vista, pero probarlo con los escritos de los antropólogos. No es lo que yo diga, es lo que dicen los antropólogos. J.Y.D. Peel, Mathory, Van Winsbergen, y todos los otros, Skinner, Du Bois, hay un montón. La lista completa la ha puesto William Ojeda en sus escritos y ha dicho, inclusive le ha hecho un favor a todo el mundo religioso. Vamos a dar un poquito de aplauso al hermano William Ojeda, que él se ha puesto a estudiar esto por más de 3 o 5 años y de cada escritor hizo una síntesis de cuál era la aportación de cada uno de esos escritores para que la gente que no tiene el tiempo para leerlos todos pueda entender esencialmente qué argumentó cada escritor. Pero todos en general llegan al mismo consenso. La geomancia que practicamos de Ifá es de origen árabe. Pues bien, hoy se forma un debate interesante, polémico, pero es interesante en la página de un amigo, donde él insiste que los versos de Ifá son verídicos ejemplos de recuentos históricos. Y yo tuve un problema con eso, porque yo, aunque creo en la eficacia de nuestro corpus interpretativo, nuestro catálogo interpretativo Lukumi, como también el ICC puede funcionar, las deidades pueden usar el catálogo interpretativo para comunicarle a la humanidad, porque las deidades son mucho más inteligentes que los seres humanos. Y si en un determinado sitio las deidades saben que el ser humano ha puesto que para Oyekume y cada vez que salga ese signo, la persona va a pensar que la mujer en su casa es infiel, pues la deidad va a decir, yo le quiero decir que su mujer es infiel, así que le voy a tirar el Oyekume. Quizás eso lo hacen en Nigeria, pero en el caso de Cuba, quizás le va a salir Ogunda Verde. O quizá le va a hacer Obeate, que habla la historia de cuando ayer fornicó con Eshu. O le tira a Turanico, donde Urumi verdaderamente le pegaron los tarros. O le sale algún Dio, donde la mujer no respeta mucho al hombre y a los babalaos, etcétera. Le va a salir algún signo que habla de infidelidad de la mujer. Porque el de la deidad en cuestión, que él, para mí es la misma en todas estas culturas con diferentes nombres, pero la deidad en cuestión va a ser en esta tierra. Si yo le quiero decir al bocono o al babalao que la mujer le está siendo infiel al cliente, le tengo que hablar Ogunda Verde, le tengo que hablar Obeate, le tengo que hablar Turánico, le tengo que hablar ciertos signos que le va a hablar de ese tema. Quizás en otra tierra es Oyekume, Otrupoñecun y Ofun, o en otra tierra simplemente Yogbe, porque no tienen 256. Cada zona tiene su forma diferente de comunicar. Pero el hermano estaba insistiendo que los versos de Ifá son verídica información de recuento histórico. Y ahí yo tengo un problema. Entonces, otro hermano entra y hizo su argumento. Yo hice mi explicación. Yo lo quiero poner en audio y en video, aunque lo puse en mi página en Facebook, lo pueden ver el escrito ahí. Y esta fue la respuesta. Yo le dije, yo no estoy convencido
de que mitos son prueba fidedigna de veracidad. Entiendo que los pueblos ignorantes, analfabetos, usaban mitos para dar congruencia en narrativas y continuidad de cultura. El ser humano tiene una necesidad emocional para situarse en un lugar específico y darle significado a su vida. Es parte de la necesidad de pertenencia. El desarrollo de aspectos culturales o folclore, la música, el arte, cuentos, canto, creencias religiosas, etcétera, es parte de eso. Pero porque los pueblos primitivos analfabetos usarán mitos para darle continuidad y entendimiento a sus vidas y su entorno, no quiere decir que los mitos son evidencia confiable histórica. Ahí es donde yo tengo un problema con eso. Ahí es donde los europeos que perfeccionaron el método científico que ha avanzado a toda la humanidad dirían que hay un tremendo error. El momento que le damos primacía a mitos de pueblos analfabetas y primitivos, que son los versos de Ifá de Nigeria. Vamos a hablar claro que eso es así, o fábulas de Benín, o fábulas de los Igbos. Si le vamos a dar primacía a eso, sobre estudios antropológicos gobernados por las reglas de evidencia, rigor de examinación y revisión de colegas igualmente entrenados en esos patrones de rigor de examinación. Ese es el momento que la humanidad da un gran paso hacia el pasado medieval, donde cualquier mito gobierna el raciocinio y se creen cosas incorrectas. Voy a dar ejemplo. El mito de que el sol le da la vuelta a la Tierra, mito que perduró por siglos hasta que la ciencia lo desmintió. El mito que la Tierra es plana, mito que todavía existe en la mente de algunas personas con teorías de conspiración, aun cuando hay fotos, aun cuando hay videos y testimonios de astronautas de que afuera del planeta Tierra el planeta es un globo circular. Podríamos estar aquí poniendo ejemplo tras ejemplo, pero todo logro científico de medicina, de ingeniería, de física, de química está basado en el rigor del método científico occidental. Todo desarrollo de nuestro mundo moderno industrial ocurre porque entendemos nuestro mundo alrededor de nosotros de manera científica. Si no, no podríamos tener nada, ni siquiera la computadora sobre cual escribo todo esto. Entonces, yo veo que ante la crítica bien fundada y ya bastante documentada con ese rigor de examinación del método científico occidental por más de 27 antropólogos en 27 escritos, de que Ifá no es milenario ni la geomancia creada en Nigeria, los partidarios a la geomancia yoruba Nigeria no tienen respuestas que se pueden sostener en la ciencia. Para responder por el incómodo y la irritación, tratan de aseverar que el mito, el verso de Ifá o métodos no científicos tiene el mismo peso que el método científico, como método explicatorio de nuestro entorno y conocimiento histórico. Si esa es la explicación oficial de los practicantes ICC, que el mito, sin prueba de evidencia, tiene el mismo peso de veracidad a prueba científica histórica, entonces creo que no tenemos más que hablar. Porque sería como yo ser un partidario de que la Tierra es un globo y ustedes me están diciendo que es plana. Sería gastar el tiempo y esfuerzo en desmentir pensamientos fantásticos que nunca podrían ser desmentidos, porque el fanático fundamentalista siempre va a ser fanático fundamentalista, no importa cuánta evidencia se le presente. Yo necesito saber si la posición oficial de grupos practicantes de Ifá y CC es que creen a ciega en los versos de Ifá, que se le educan por sus maestros nigerianos. Si la respuesta es sí, como decimos en inglés, respectfully, we have nothing more to engage in. Entonces, respetablemente, no tenemos nada que discutir. Pero yo le dije al hermano que yo no dije que Ifá es un recuento histórico, porque él hizo esa crítica conmigo. Y le dije, el estimado hermano abogó por la teoría que los versos de Ifá y CC son válidos recuentos históricos, de igual peso como cualquier estudio científico hecho sobre, por ejemplo, las ruinas del pasado con datos de carbono, o escritos de la época, escritos de Pliny the Younger, por ejemplo, sobre Roma, que era un personaje que vivió en esos tiempos y escribió lo que vio. En eso no estoy en desacuerdo, que cada etnia africana, que son como 12, que tienen sistemas derivados del realm árabe, con las mismas 16 madres Omeyi, ha creado su propio catálogo interpretativo apegado a su geomancia particular, y cada etnia en ese catálogo contiene todo eso que tú mencionas, que era ética comunitaria, cosmovisión, guía ritual, filosofía, medicina. Cada zona ha hecho eso en su propio catálogo interpretativo. Cosas que no descuento para nada. Pero donde sí pongo un pero es cuando se trata de historia. Ahí es donde no podemos ahí es donde no podemos aseverar con certitud que algo en un verso de Ifá creado en un determinado momento por un hombre que dice ser un poeta en trance, los Ewi,
Es información verídica de historia. Se ha tratado de falsificar lo duradero de la historia yoruba a través de los versos y la historia documentada contrarresta lo que dicen los versos. Inclusive, sabemos que no había un concepto de una etnia yoruba unificada antes del 1900. Tampoco una religión unificada donde todos los cultos estaban debajo de la misma religión. Esto lo habla J.Y.D. Peele en su libro Christianity, Islam y Orisha Religion. Y yo lo demostré con screenshots subrayados en varios videos en YouTube, en Diáspora y Orígenes, que ustedes han visto todo eso, específicamente el episodio que habla de J.Y.D. Peele. Simplemente dicho, es una mentira decir que hubo una cultura milenaria yoruba. Ni siquiera había etnia yoruba o religión unificada yoruba previo al 1900. Y J.Y.D. Peele argumenta que el momento que se vio unificación de cultos en Nigeria fue después de su independencia en el 1960, con esfuerzos de nacionalistas intelectuales yoruba interesados en rescatar las prácticas indígenas. Estoy hablando de gente que ha escrito todos los libros que todos nosotros leemos y ustedes saben todas las figuras. Toda esta gente ha tenido un interés cultural y nacionalista de documentar en libro una mitología sobre el origen y fuente y la historicidad de la práctica del IFA-ICC. Y nos están mintiendo. Me da una pena decirlo de esa forma, pero nos están mintiendo porque basan toda su supuesta creación mitológica de la religión yoruba y de lo milenario de la religión en versos y mitología. La creencia literalmente de que Orula vino a la tierra hace, no sé, 2000, 3000, 10.000 años y fue él el que enseñó al mundo todo lo que es Ifa. O vamos a creer esa mitología o vamos a creer el desarrollo de Ifa de una forma un poquitito más científica y real a la tierra. Pero nada, voy por ahí, ¿ok? Los grupos proto-yoruba que primero unificaron sus cultos fueron los Lucumises en Cuba en los cabildos 1880. Peele habla de eso también. O sea que no fueron los Yoruba los primeros que tuvieron una religión donde Ochoce, Ogun, Changó, Yemayá, Orula, Orishaoko, Odudua, Olokun, todas estas deidades estaban en una sola región, debajo de un solo dios Olodumare, con los espíritus y los Egun juntos y con unos cultos de sacerdotes, todos unificados en un solo culto. El primer sitio en la faz de la tierra que vio una religión de orishas unificado fue Cuba en el 1880. Eso lo escribe Nelson Aboy y lo certifica también J.Y.D. Peele. Porque para el 1900, 20 años después, todavía en Nigeria ni sabían que eran Yoruba. Por eso es que tú no ves ningún escrito de los tiempos del 1800 que habla que los esclavos se llamaban Yoruba, porque ese término no existía para ellos. O se llamaban Olukumi, porque había una etnia Olukumi, o se decían que eran Iyeshá, o decían que eran Ebadó, o decían que eran Arará, o Fon, o decían que eran Ewe. Esos términos sí se vieron en Cuba y se documentaron en libros de esos tiempos. De escritores de Fernando Ortiz y Lidia Carrera lo ven en muchos de sus escritos. Eso sí se ve. Pero si ya para el 1880 existían cabildos donde se habían unificado las prácticas religiosas de todos estos orishas en uno, por la necesidad de defender esa identidad cultural de esclavos unificados que tenían ellos, por la situación de la esclavitud, y forman los cabildos, y eso ocurre en el 1880, y tenemos constancia documentada escrita que fue en el 1880, que ocurre en Cuba, y sabemos que en Nigeria ni se sabía que eran Yoruba, no estaban unificados. Si tú vivías en Oshogbo, tú cultuabas Ochun, pero tú no sabías nada de Changó ni tenías que ver nada con Changó. Y esa unificación de diferentes deidades, de que, por ejemplo, como salen los libros de Popola, que si tú eres Obeate, tú tienes que tener Changó, tenías que tener Eshu, tenías que tener Aye, tenías que tener Ori, tienes que tener Obe, tienes que tener Igbaodu, y que estas son todas las deidades que te corresponden. En el 1900, si alguien me hubiera hecho la adivinación de Obeate, a mí no me habrían dicho todo eso. Porque ningún sacerdote en Nigeria en esos tiempos sabía que tú tenías que recibir Ori, Aye, Egbe, Igbaodu, Changó, Eshu, cultual Egungun, que todas estas cosas eran importantes en Obeate. ¿Saben por qué? Porque los cultos no estaban unificados. ¿De dónde se sacaron eso de que en Obeate tú tienes que recibir todas esas deidades? Es más, voy más allá. Bueno, voy a tirar a mi propia gente. ¿De dónde se salió en Cuba? Que tú tienes que recibir Olokun, tienes que recibir Osain, tienes que recibir, ahí nació Ode, tienes que recibir Ochun, tienes que recibir Ogun, tienes que recibir todas estas deidades que he mencionado en los beates afrocubanos. ¿De dónde salen esas cosas? Nuevas cosas, inventadas. Los Lucumises y los ICC se lo sacaron del culo. Perdón la mala palabra. Lo digo así, esas palabras, para darle énfasis al argumento, no porque no tengo otras palabras para hablarlo, para que nadie se me ofenda. Los seres humanos crean cosas, los seres humanos crean iconos, los seres humanos crean rituales, los seres humanos crean pataquines, los seres humanos crean versos para darle entendimiento y continuidad a su cultura. Pero la historia documenta que fue en Cuba
y eso lo dice J.Y.D. Peel, no lo dice René González, lo dice J.Y.D. Peel. Fue en Cuba en 1880 que primero se ve una religión unificada yoruba entre los cabildos en 1880. Y no fue hasta el 1960, después de la independencia de Nigeria, que se empiezan los esfuerzos modernos de crear esta nueva religión unificada, Esini-Bile, de religión, ¿cómo se dice? Ancestral Yoruba, Indigenous Yoruba Religion, YTR, lo que sea. Todo eso que nosotros hoy vemos en los libros de Kola Bimbola, de Wande, de Popola, de Jimmy L. Boboin, de Ayo Salami, de Fasina Falade, de todos estos escritores, de Profesor Dou. Eso no ocurre hasta después del 60, porque antes del 60 nadie de esta gente estaba escribiendo sobre la teología yoruba y no había ningunos libros sobre eso. De hecho, diría que fue mucho más después. J.Y.D. Peel y otros escriben, y creo que fue Nelson Aboy, que fueron después de esfuerzos de conferencias oficiales que ocurrieron en el 1980, inclusive en los Estados Unidos, que empieza a cocinarse la religión organizada nueva, Esini-Bile, Yoruba Traditional Religion de West Africa. Eso no ocurre hasta 1980. Entonces las cosas como son. La primera gente, proto-yoruba o yoruba descendiente, que coge los orishas y los unifica en una sola religión son los cubanos. Eso es un dato. Y yo no soy cubano. Yo soy lucumí, pero no soy cubano. No tengo ningún nacionalismo envuelto. Soy un boricua. Pero eso es un dato. Si esta camisa es blanca, es blanca. Si es negro, aquí es negro. Si esto es amarillo, y esto es rojo, y esto es azul. Y la bandera puertorriqueña, esto es una luna. Lo voy a decir. Eso es un dato. No podemos argumentar en su contra. Entonces yo dije, siguiendo el escrito del hermano, entonces necesitamos unas documentaciones y narrativas verídicas. No había una etnia y religión yoruba unificada previa al 1900 y muy probable no antes de 1960 en Nigeria. En Cuba se vio la unificación de cultos proto-yorubas y fon mezclados todos juntos en una religión unificada para el 1880. Esos datos los tenemos que tener claros porque si no, jugamos a fantasías justificadas por mitos. Y ahí donde yo tengo un severo problema como una persona que exige rigor histórico. O vamos a creer en la ciencia, que fue después del 1900, o vamos a creer en el mito de una religión yoruba de Ifa Orisha de miles de años sin ninguna prueba. Adicionalmente, la geomancia árabe de Raum influenció a los yorubas para el 1500 en adelante, 300 años después que Odudua unificó los reinos en el 1200 después de Cristo. Por lo cual, la geomancia derivada de Ifá nigeriano usando los 16 medios de los árabes y multiplicando por 16 para 256 solamente tiene como 425 años de edad. Es más justo decir eso que decir Ifá es milenario y es creación de los yorubas. Yo no tengo problema en darle a los yorubas lo que por historia y derechos se merecen como un pueblo, pero no voy a jugar la fantasía de que ellos inventaron Ifá. Ellos fueron una de 12 etnias diferentes a través de varios países modernos que recibieron Raum. Y cada etnio hizo con Raum lo que le dio la gana. Crearon sus propias geomancias y catálogos interpretativos llenos de cantos, de rezos, de deidades como visión, filosofía, medicina y otras prácticas autóctonas de cada pueblo. O sea, hubieron como 12 diásporas geománticas de lo que era la geomancia Raum árabe. Es más correcto y justo decir eso, pero los nigerianos no quieren llamarse diáspora de nadie, quieren decirle al mundo la falacia que ellos fueron el origen de Ifá y todos los otros pueblos se lo aprendieron de ellos. Y yo le dije al hermano, usted es inteligente, lo puedo ver en sus argumentos. Ese postulado nigeriano es una falsedad y ya probada por más de 27 antropólogos. Y lo digo otra vez y tiro el reto otra vez. Lo he pedido a cualquier practicante serio y CC que ofrezca mínimo 13 antropólogos de igual peso, la mitad de los 27, 13, que argumenta que Nigeria creó Ifá como origen y fuente. Y dije, nunca lo van a poder hacer. Vuelven a mitos de versos para justificar que sus versos dicen que Ifá surgió en Ilifé porque Orunmila bajó ahí y le educó a Ifá todo. Yo tengo un problema con eso, gente. Vamos a seguir con la idea de que los versos no dicen la verdad. Si ustedes siguen con la idea de que los versos dicen la verdad, entonces Changó es un panadero. ¿Por qué? Porque lo dice el Ifá afrocubano en un pataquín. Que nos, perdonando la mala palabra otra vez, porque nos sacamos del culo eso. No, también Orunmila fue homosexual porque Ogunda Kete lo cogió por el de esto. También vamos a creer que hubo un payaso que una vez estaba triste en Osaka. También vamos a creer que una vez Orunmila corrió y se metió en una iglesia y se escondió de los enemigos. También había una vez una historia donde Orunmila o Batala estaba siendo perseguido y fueron los homosexuales que lo escondieron en su casa. Coño, por poco se me hacen un boricua.
Por poco se me sale una boricuada. Coño, ¿cómo vamos a decir esa cosa? Somos seres humanos inteligentes. Antes de ser babalao, yo soy un ser humano criado en el occidente, criado en los Estados Unidos, forjado en lo que es la ciencia y la historia. O vamos a creer estas boberías y estas mitologías, o vamos a decir, mira, vamos a hablar claro. La mitología sirve para darle continuidad o entendimiento a pertenencia de que todos somos miembros de una religión. Porque el hermano en cuestión me preguntó, si tú no crees en los versos y no crees en tu pataquín, entonces tú no crees en tu religión. Falso. Yo creo que las deidades son tan potentes que ellas saben cómo usar nuestra mitología primitiva, porque al fin y al cabo eso es lo que es, nuestra mitología primitiva de nosotros, seres humanos primitivos en esta tierra terrenal, para mandarnos el mensaje. Si el tipo me quiere decir que que el cliente mío al frente está triste, pero le sonríe el mundo, me va a decir lo saca y me va a hablar la historia del payaso. Eso no quiere decir que existía un payaso que de verdad estaba triste. Es que la deidad en el cielo dice, esta es la única forma que este bobolón aquí con espejuelos me va a entender. Porque como el tipo ha estudiado Wi-Fi y sabe que en su catálogo interpretativo Osaka habla de un payaso, yo le voy a tirar a Osaka para que le hable al cliente que está triste. Y de esa forma darle un sabio consejo para darle más felicidad a esa persona. Pero no es porque de verdad existía un payaso. Y de la misma forma, no podemos creer en los versos de Ifá como una fuente de recuentos históricos verídicos. Los versos de Ifá son inventos. Yo voy a tener que decir unas palabras malas. Perdónenme, pero lo voy a tener que decir. Los versos de Ifá se los sacaron por el culo un montón de negros, pobres, analfabetos en Nigeria. No lo cojan como un racismo mío, no lo es. Yo tengo miles de amigos negros, tengo padrinos míos negros, los amo todos. Y tengo mis hijos que son negros. Yo no tengo ese problema con eso, pero vamos a hablar las cosas claras para que la gente nos entienda. Porque algunas veces parece que hablando lindo, académico, intelectual, no me están entendiendo. Pero entonces vamos a poner las cosas sobre la mesa. Vamos a discutir las cosas para que entonces podamos tener un intercambio teológico saludable en las redes sociales. Que eso es lo que yo quiero, un intercambio saludable, histórico. No lo quiero hacer daño a nadie, ni a los lucumices ni a los ICC. Los versos de Ifá, como también los pataquinas cubanos, pero vamos primero con lo de Ifá y CC. Son creados por negros, se los sacaron del culo diciendo que tuvieron un trance, que una vez se levantaron en la mañana, pensaron algo, crearon un poema, se lo enseñaron a sus estudiantes y los estudiantes lo propagaron por la comunidad. Es un invento. Y eso pasa todo el tiempo en comunidades primitivas. Eso es documentado 1000 veces por antropólogos. Eso es el juego del teléfono. Eso es que aquí yo le dije una historia que yo ayer le metí una pela al tipo en la esquina. Entonces el tipo en la esquina dice, oye, ¿tú escuchaste que René González le metió una pela al vecino de la casa última de la calle? Entonces el tipo al lado termina y dice, oye, yo escuché que René González le metió una tremenda patada de karate al vecino de la calle aquí. Entonces el próximo día, no, yo escuché que René González le metió una patada en las bolas. Pero fue una cata. La historia sigue. Ese es el juego del telefonito. Porque la tradición oral se presta para perderse. ¿Ustedes nunca jugaron el juego de teléfono cuando eran chiquitos? Que ponían todos los nenes en un círculo y tú le decías en secreto ahí el muchachito, el nene es feo. Entonces la próxima vez, el nene es feo. Y cuando llega al final el nene se tiró un peo. Entonces la gente decía, ¿de dónde salió lo de tirar un peo? Si lo que habíamos dicho era que el nene era feo. Pero se pierde por la tradición oral. Y eso ocurría en un cuarto, eso podía ocurrir en menos de 5 minutos, se perdía la esencia de lo que dijo la primera persona con el juego del telefonito. Y eso es lo que están proponiendo los practicantes de ICC, que tenemos que creerle a los versos de Ifá como si fueran verídicos y más importante que la documentación histórica. Estamos en una etapa donde gracias a la tecnología, gracias al interés académico, gracias a figuras como Bacon, Mike Boyle, estudiosos como Enrique Orozco ahora en la modernidad, Víctor Betancourt, que ha hecho tremendos estudios de Lucumice, Adrián Sausa Hernández, que fue escritor en Cuba, y otras personas en el mundo entero están haciendo tremendos trabajos de documentar y entender el porqué de las cosas para tener un mejor entendimiento a base de la ciencia y la tecnología. Hoy en día tenemos más conocimiento IFA nosotros, todos nosotros, por acceso, por los PDF que tenemos, por las historias que tenemos, por los rituales documentados que antes no se podían escribir, por las discusiones en cámara que muchos mayores antes no tenían al frente de las cámaras. Tenemos un mejor entendimiento de IFA Orisha y de nuestro catálogo interpretativo. Y lo que nos están diciendo estos practicantes ICC es olviden todos esos logros de la tecnología y del avance del ser humano científico occidental, creen la mitología. Y a negros analfabetas, que ellos cuando dicen que tuvieron un sueño y ahí vieron un mono y el mono hizo adivinación y el esbozo era que el mono tenía que cagarle un mojón y después, no sé, cogió el mojón y lo puso en un esbozo y así que se salva la persona. Que dicho sea paso, para que después no digan, no, René tiene un insulto con los ICC. También en los Lucumi tenemos eso, porque hay historias aquí que hay que hacer regresión con vómito en la cabeza.
o rogaciones con mierda de perro callejero o mierda de gato callejero y hay que hacer una medicina y entizar eso. Oye, vamos a darle un poquito de mérito inclusive a mis detractores. Voy a darle mérito a mis detractores cuando dicen que algunas cosas en el tratado cochino de IFA, coño, tienen razón, hay algunas cositas que están medio cochinadas en nuestro tratado, pero también está en el otro lado. Eso lo estudió Aguilar Difá y Leonel Gámez, que también se pueden encontrar historias de infidelidades, de Orula ser malvado, de convertir a su esposa en una chiva y sacrificarla. Eso está, si mal no recuerdo, en Odimeji, en una de las historias que habló Aguilar Difá y Leonel, que es una historia Isheshe, de cómo la chiva Eure se convirtió en la comida de Orúmila. ¿Por qué? Porque le fue infiel a Orúmila como 4 o 5 orillas, hablando de lo más sucio. Le fue infiel a Orúmila y Orúmila, en vez de ser bondadoso, le apuntó con el irofá, le dijo, la convirtió en una chiva y dijo, ahora mismo vas a seguir haciendo ese sonido que me estás haciendo así. Y ese es el sonido que hacen las chivas. Y te voy a sacrificar para toda la eternidad, te voy a convertir a ti en mi comida preferida. Dicho sea paso, en Oturas Díaz es una historia donde la persona era la rata en Ifá y por traicionar a Orúmila, Orúmila lo convirtió en comida preferida de él. Por eso es que se usa EQ a ofrendas a Ifá. Claro, es mitología, pero se la doy. Se la doy a mis detractores que digan, coño, hay muchas cochinadas en el Tratado Afrocubano. Y Ború, pero nos sirve para decirnos algo. Que si Orula fue homosexual en Ogundaquete, mira, brother, claro que no. Orula no fue nada, es una energía, no fue ni un ser humano. Está diciéndonos que la persona frente a nosotros puede estar ocultando su homosexualidad por la historia de Yemayá cuando desacreditó Orúmila o por cuando apunta y banquea. Que la persona puede estar sufriendo las consecuencias de ocultar su sexualidad, que eso es un sufrimiento que sufren mucha gente homosexual en la tierra. No es que yo de verdad creo que Orúmila era un homosexual y lo cogía por detrás. Por favor, gente, un poquito más de madurez. Un poquito de madurez. Si no usamos la ciencia para documentar la historia verídica del desarrollo de Ifá en Nigeria, lo propiamente lo que les pertenece a ellos, que yo pienso que es del 1500 para adelante, yo no le voy a quitar ni un solo año. Si es 1500 de adelante, que entró por OTA, a través del Aladé de Aladó, como dijo el Alafín, y que después ese Aladé se lo educó al Alafín de esos tiempos, y fue en el 1500, y por ahí con el intercambio con los musulmanes y los árabes, es que llega la geomancia de los 16 signos, y Ború, dale eso, no le quites ni un solo año, dale eso a los nigerianos, no mienta. Pero tampoco le voy a aceptar a los nigerianos que digan, no, esto es de miles de años y nosotros lo inventamos. No. No. O vamos a creer la mitología de verso o vamos a creer la ciencia. Gente, se lo dejo en los comentarios. Ustedes deciden, mito o la ciencia. Y Boris voy a ver,